De esta tarde. Vamos a orar con tu corazón, por favor. Señor, una vez más queremos pedirle en esta tarde ya, pedirles, Señor, que guíe nuestros corazones, que nos dirija, Señor, en este tiempo. Queremos escudriñar su palabra y especialmente, Señor, queremos que hable a nuestras vidas, Señor, lo que usted ha preparado para nosotros, y rogamos, Señor, para que podamos estar atentos y esa palabra la podamos tomar para nuestras vidas, para ponerla en práctica, y rogamos, Señor, su ayuda en este momento. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí, como dice la Biblia, dice Dios a través de Moisés, está declarándole, dice Moisés, Dios a través de Moisés, que hay algunas cosas secretas. Hay cosas secretas, cosas que solamente le competen a Dios. Cosas en las cuales esta declaración implica también que hay cosas que Dios no está obligado ni a revelarnos, y Dios tampoco está obligado a explicarnos de manera detallada algunas cosas que tal vez personas o que tal vez nosotros querramos respuesta, ¿verdad? Eso en parte significa, hay cosas que le pertenecen a Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que un hombre llamado Saulo de Tarso, después de su conversión, bueno, la historia dice que este joven, Saulo de Tarso, era un rabino, un judío, era un fariseo, no cualquier fariseo, era un líder entre los fariseos, y después de que este hombre rindió su vida a Cristo, y después Dios lo capacitó, lo preparó. La Biblia dice que estuvo en un desierto capacitado, el Espíritu Santo capacitándolo a él como el número 12 de los apóstoles, ¿verdad? Llegó a ser llamado apóstol de Jesucristo, pero cuando él escribe, se escribe acerca de él, inclusive se dice que para él, para el apóstol Pablo, el gran apóstol, siervo de Dios, había cosas secretas. Cosas que él no comprendía. Imagínate si ese hombre hablaba y la gran sabiduría que tenía, sabiduría humana, ¿verdad? Él fue estudiante de un hombre venerado llamado Gamaliel. Y se dice que era el alumno predilecto, uno de sus alumnos probablemente más sobresalientes. Algunos teólogos creen que el apóstol Pablo hablaba 5 idiomas por lo menos. No lo sé. Probablemente sí. Menciona la Biblia que en varias ocasiones usó otra lengua, otro idioma para dar testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, que la Biblia nos dice que hay cosas que solo le pertenecen a Dios, cosas secretas, cosas que solamente en su soberanía no podemos llegar o comprender. Debemos recordar que nosotros tenemos una mente finita. Bueno, la Biblia dice en la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, habla acerca de esa sabiduría. La describe el apóstol Santiago como una sabiduría terrenal, ¿verdad? Pero no nada más la describe como una sabiduría, la sabiduría del mundo, sino terrenal. Y dice el apóstol Santiago, animal, diabólica, refiriéndose a la sabiduría humana. A eso se refiere, creo, el apóstol Santiago, la palabra de Dios. Hubo una persona que se llamó Fanny Crosby. Fanny Crosby era una compositora de himnos del siglo XIX. Ella vivió en el siglo XIX. Escribió más de 9,000 poemas y canciones. Esta mujer, uno de sus cantos alentó a un evangelista famoso llamado Luis Palau, porque le hizo recordar que las penas y sufrimientos un día se convertirán en alegrías. Fanny era ciega desde los 6 meses de edad. Su padre murió de un resfriado severo. Su mamá obviamente quedó viuda, y a los 21 años que tenía su mamá, al poco tiempo su madre y ella cayeron en una pobreza extrema. Lejos de sentir compasión, Fanny sentía que ser ciega era un regalo de Dios. A menudo ella decía, fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Cómo una persona que vivió en esas condiciones podía adorar a Dios, podía
declarar delante de las personas y de Dios que eso fue lo mejor que le pudo haber pasado, ¿verdad? El haber quedado ciega. El sufrimiento, las aflicciones, lo que los seres humanos enfrentamos, pasamos. Sabes, hermano, a veces algunos de nosotros, a veces nos quejamos por cosas tan sencillas, por cosas absurdas, por cosas vanas, por cosas seculares. Y a veces, hermano, creo que somos a veces creo que habemos personas que somos demasiado injustos con nuestro Dios. Decimos que le amamos, decimos que Él es bueno, decimos que conocemos la verdad, decimos que nos ha liberado del pecado, de la muerte, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de mostrar nuestro amor a Dios, sirviéndole, obedeciéndole, entonces las cosas cambian, ¿no? Porque resulta que hay otras cosas que son más importantes. Y eso es algo terrible para los que decimos ser el pueblo de Dios, ¿no? No debemos esperar. Cuando Salomón escribe, el rey Salomón escribe Eclesiastés, o el predicador, probablemente siendo un hombre ya anciano, probablemente siendo un hombre ya muy maduro, y escribe Eclesiastés, y al final de esa carta, de ese libro, perdón, en el Antiguo Testamento, Salomón hace primero una invitación a la juventud y le dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y después hace una declaración a la que muchos no han llegado, y probablemente yo no lo sé, si a mí me tengo que llegar, no lo sé, pero después Salomón dice: antes que vengan los días malos o lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí hay algo muy importante, hermano. Si por la gracia del Señor Jesús, a ti o a mí el Señor nos rescató por su gracia, siendo tal vez muy jóvenes o adolescentes o niños, no lo sé, o tal vez siendo adultos, aquí hay una parte muy importante que menciona la palabra de Dios. Servir. Servir. Y quiero decirte algo, hermano. Si queremos servir a Dios y estamos esperando hacer o arreglar o asegurar algunas cosas en este mundo, estamos equivocados. No es así. El servicio no es así. El servicio, el llamado para servir a nuestro Dios, debe ser de manera incondicional, de manera inmediata y de manera constante, ¿no? En el tiempo que el Señor me ha permitido estar en la vida cristiana, he escuchado tantas personas que dicen: yo quiero servir a Dios, voy a servir a Dios. Y qué terrible es eso. Ver que ni están. Y algunos ya ni siquiera están. Cuando dijeron que querían servir a Dios. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero creo que son algunas de las cosas que debemos tener cuidado. Debemos estar alerta. Habrá personas que tal vez, o cristianos que quieran servir a Dios, pero tal vez están esperando, ¿no? No sé si qué están esperando tal vez algunos, ¿no? Asegurar, bueno, lo voy a decir sin afán de lastimar a nadie. ¿Están esperando una pensión, una jubilación? ¿Están esperando una herencia? ¿Están esperando asegurarse que tengan algo seguro para entonces después poder servir a Dios? Y creo que ahí es donde está, hermanos, el terrible peligro de confiar en eso, de confiar en esas cosas y no en Dios primero, ¿no? Decía una persona: es que tenemos que trabajar. Pues claro que sí, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero también la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 dice Dios a través de Salomón: todo tiene su tiempo, ¿no? Y todo lo que se quiere y se hace debajo del sol tiene su hora. Y entonces
tenemos la responsabilidad y sobre todo, especialmente los que decimos ser hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios, hermano, el que no cree en la Biblia, el que no ha tenido un encuentro de salvación con Jesús, ellos tienen razón de que su Dios sea, de que sus propósitos, sus metas, sus anhelos, etcétera, etcétera, estén en este mundo. Tienen razón. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios y el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Las personas tienen razón cuando ponen su confianza solamente o en el trabajo, o en las labores, o en las cosas de este mundo. Tienen razón. Es lo único que pueden ver, es lo único en lo que pueden poner su confianza. Tienen razón, porque eso dice la Biblia, ¿no? Ahí está su esperanza. Ahí está su Dios. Ahí está su seguridad. Ahí está. Pero no así. No así el pueblo de Dios. El sufrimiento es parte de una humanidad caída. Bueno, especialmente ayer, antier, mucha gente se alertó en el mundo por lo que está pasando con Israel. Yo no me alegro, tampoco me gozo, pero ¿sabes qué? A ellos les toma de sorpresa y les tomará por sorpresa porque no tienen ningún contacto con la palabra de Dios, porque no creen lo que la Biblia dice. Porque ¿sabes qué? La Biblia lo ha anunciado, lo está anunciando y lo seguirá anunciando. ¿Para quiénes? Para los que quieran creer lo que la Biblia dice. Así que no es casualidad lo que le está pasando a Israel. Como no es casualidad la violencia que hay en el mundo, como no es casualidad los desastres naturales, como no es casualidad, etcétera, el sufrimiento del pueblo cristiano, esos verdaderos cristianos que están sufriendo, no solamente en México, sino en diferentes países, diferentes lugares, que están sufriendo por causa de Cristo, que están sufriendo por causa de vivir, de dar un testimonio, por causa de predicar la palabra de Dios. Tú y yo aquí no, en México no nos prohíben predicar la Biblia, ¿nos prohíben predicar la Biblia? ¿Sí nos prohíben, hermano? No nos prohíben, en México no. Pocos lugares hay, creo que hay algunas comunidades, por ejemplo en Chiapas, ¿verdad? Algunas y tal vez en otras regiones, comunidades indígenas, donde sí abiertamente les prohíben. Es más, hace algunos años editaban una revista cristiana, ¿verdad? Donde lo que estaba pasando en algunas comunidades en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en algunas comunidades indígenas, donde las etnias se rigen por el uso de las costumbres y las tradiciones, y ahí sí les prohibían. Entonces, algunos hablar de Cristo, leer la Biblia, orar, congregarse, ahí sí les prohibían. Inclusive la revista publicaba en ocasiones que hubo personas de esos pueblos indígenas, personas que aceptaban a Cristo y querían dejar esos usos y costumbres, y los desterraban, los metían a la cárcel, les quitaban sus tierras, ¿no? Y en algunos casos los llegaron a asesinar en sus casas, que eran chozas, no eran casas como estas, literalmente. Por causa y te estoy hablando de esa revista que la publican hace 20 años, o tal vez un poco más, circulaba, podíamos tener acceso. Y era seguramente, para muchos de ellos era un reto decir, yo creo en Cristo. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, yo no participo de estas costumbres, de estas fiestas, tradiciones, etcétera, etcétera. Seguramente era un reto. No, el sufrimiento, la humanidad caída, la situación en la que nos encontramos, se encuentra el planeta. Dice la Biblia, hermanos, que esto no debe ser casualidad para el pueblo de Dios. No debe ser casualidad. Debemos estar alerta. ¿Cómo? Velando, orando, quitando de nuestras vidas todo aquello que estorba. Dice Hebreos capítulo 12, ¿no? Que nosotros también, teniendo tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante, puesto los ojos en Jesús, el cual es el autor y el consumador
de la fe. ¿Sabes? Cuando estos ojos humanos lo ponemos en estas cosas, hermano, no que sea malo verlo, no que sea malo informarnos, no estoy diciendo que sea malo estar al tanto de lo que está pasando al mundo, pero es muy diferente cuando ponemos nuestra confianza o caemos en temor o caemos bajo estos preceptos que el mundo cae, ¿no? Tienen razón en tener miedo, tienen razón algunos de ellos en tal vez espantarse, tienen razón, pero esto no es nuevo, ¿o sí? No es nuevo. ¿Las guerras son nuevas, hermano? ¿Sí? ¿La maldad es nueva? ¿El secuestro, el crimen, la violencia es nueva? ¿Las grandes migraciones son en diferentes continentes son nuevas? No es nuevo. Bien dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece, no es nuevo. Y sobre todo, hermano, estas son, de acuerdo a la palabra de Dios, son las señales y las evidencias. Las señales y las evidencias que el Señor Jesús está pronto para venir. Y no deberíamos, el pueblo cristiano no deberíamos ni tener temor y mucho menos estar, hermanos, creyendo o descansando en todo lo que se dice en este mundo. Porque se dirán más cosas, se seguirán diciendo más cosas. Y la Biblia dice, dice, a pesar de todo esto, Eclesiastés capítulo 9, quiero citar unos versículos de aquí de Eclesiastés, porque mira lo que dice Dios a través del escritor de Eclesiastés. Sin embargo, a pesar de todo lo que está pasando y seguirá pasando, porque eso dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios. Bueno, el contexto lo vamos a ver un poquito, pero mira lo que dice acerca de algunos de estos eventos. Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Versículo número 12 dice la palabra de Dios, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Les toma por sorpresa, ¿qué? Todo tipo de eventos, sobre todo eventos malos o eventos grandes, etcétera, etcétera. Les toma por sorpresa, ¿quiénes? A ellos. Al pueblo de Dios no. No debería de tomarnos por sorpresa. ¿No? Nosotros no. Nosotros debemos estar ¿cómo? Alerta. Confiando solo en Dios. Confiando solo sus promesas. Confiando solo en su voluntad. ¿No? Bueno, hay asuntos que se tienen que estamos no obligados, pero como ciudadanos mexicanos tenemos que someternos. Dice la Biblia, someternos a nuestras autoridades y gobernantes, ¿verdad? O sea, si queremos luz, hay que pagarla, ¿o no? Porque no nos la van a regalar, ¿o sí? Si queremos agua, la llave, hay que pagarla, ¿no? Bueno, si queremos pagar impuestos, hay que pagarlos. No. Los impuestos no es si queremos. Los impuestos hay que pagarlos. Porque si no los pagamos, ¿qué sucede? Pues nos cae la señora esa, ¿verdad? Llamada Hacienda. Y entonces, si depende, no sé cuál sea tu caso, mi caso a lo mejor podría ser menos delicado, ¿no? Pero entonces, si nos cae Hacienda, ¿verdad? ¿Y perdona algo Hacienda? ¿Sí perdona algo? No perdona. Iba a decir, es una señora, ¿verdad? Iba a decir, así son las señoras, no, pero no es cierto, no, perdón. Pero es, con respecto, hermano, a estas cosas de este mundo, en algunas cosas sí tenemos que cumplir. Pero nuestra confianza no debe estar en eso. Nuestra confianza debe estar en Dios, en lo que Él dice. Una de las cosas que mi pastor, hermano José Enrique Rodríguez, en diferentes ocasiones nos dimos cuenta, porque obviamente
convivíamos mucho con ellos, etcétera, etcétera. Y problemas en ocasiones que se presentaban para ellos, problemas de ataques, problemas legales, problemas de diferente tipo. Y el hermano, pensábamos que no quería actuar legalmente o no quería defenderse, pero ¿sabes qué era lo que el hermano José Enrique hacía siempre? Decía, esto hay que dejárselo a Dios. Dios se va a encargar. Cuando se compró ese terreno y se quiso empezar a construir, dicen que aquí a 2 cuadras vivía el que era el representante de colonos, no recuerdo el nombre de este señor. Sí recuerdo que una vez acompañé al hermano José Enrique porque se estaban haciendo unos trámites legales para que dieran permiso y poder construir, y lo acompañé al hermano aquí a 2 cuadras. Y sí recuerdo ese hombre que salió, y ese hombre muy prepotente le dijo al hermano José Enrique, no van a construir un templo cristiano o bautista, no lo van a construir. Yo trabajo en gobierno y yo me encargo de que no construya nada. Y dije, oh, qué valiente este hombre. Yo le decía, hermano José Enrique, dame chance a ver si le doy unas patadas, ¿no? Unas patadas cristianas, a ver si se cambia de idea, ¿no? ¿Sabes qué pasó con ese hombre? Perdió su familia, perdió su trabajo y se desterró de aquí. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios dice una cosa y quiere hacer algo, lo hace. Y este no era un capricho del hermano José Enrique de construir aquí un templo. No era un capricho de él, ¿no? Pues Dios lo dio, y entendemos que aquí nuestro Dios no está encerrado porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero entendemos que este lugar fue consagrado para predicar la palabra de Dios, para orar, para enseñar la Biblia, para que el pueblo de Dios, pocos o muchos, nos congreguemos en el nombre de Jesús y honrar al Dios verdadero, y todas las familias de aquí sepan que aquí se predica la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, y dar testimonio con ellos, ¿no? Y a lo que quiero decirte, hermano, que a veces el sufrimiento, las aflicciones, etcétera, todas estas cosas, a veces Dios las permite. Dios las permite con un propósito. Bueno, hace rato me quedé un poco afectado por la acción de gracias de mi hermana Chelito, porque me estaba acordando de algunas situaciones, y a veces creo que, lo digo por mí, no por los demás, a veces creo que yo no hago lo justo delante de Dios. No estoy sirviendo como debería de servir a mi Dios. No estoy trabajando como debería trabajar a mi Dios, en la obra de mi Dios. Y lo digo por mí. Y me quedé, no solamente hoy he reflexionado, y a veces me pregunto, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? ¿Que no pueda caminar? ¿Que me detecten una enfermedad? ¿No? ¿O que no pueda ver? ¿O qué estoy esperando? Hermano, ¿qué estamos esperando para servir a Cristo? ¿Qué estamos esperando? Si tú estás sirviendo a Cristo como Dios te lo está pidiendo, adelante, sigue adelante. Síguelo haciendo. Pero la cosa es, hermano, ¿qué estamos esperando? O más bien, no deberíamos esperar a estar o pretender pensar que estar en tal situación para servir a Dios. No deberíamos hacerlo. Hay un canto que dice, da lo mejor al maestro. No sé cuántos lo han escuchado. Da lo mejor al maestro. Y a veces decimos, Dios merece lo mejor porque Él es bueno. Dios merece lo mejor porque Dios no nos da las obras. Dios nos da las obras a nosotros, hermano. Tú recibes las obras de Dios, lo que a Él le sobra, el tiempo que a Él le sobra, los recursos que a Él le sobran, etcétera, etcétera. Eres el último de la lista de Dios. Yo no creo que nadie de nosotros seamos el último en la lista de Dios. Ni siquiera Dios nos da las obras. ¿Por qué nosotros entonces, hermano, habremos de darle a Dios lo que nos sobra? ¿Por qué? No debe ser así, mis queridos hermanos. Sí, dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, la apatía, la tibieza espiritual, la indiferencia, el abandono de la fe, etcétera. Sí, dice la Biblia, pero contra eso tenemos que estar alerta, velando, orando. ¿No? ¿Sabes que perdemos, bueno, tenemos más fuerza cuando nos juntamos a orar?
tenemos más fuerza. Es más, la Biblia dice en diferentes ocasiones que cuando la iglesia primitiva se juntaba a orar, hasta se cimbraban las columnas del templo por la oración. Y no solamente eso, dice la Biblia en repetidas ocasiones que después de orar la iglesia primitiva, ¿no? Dios hacía tremendos milagros a través de ellos, sanando enfermos, ¿no? Teniendo misericordia con el pueblo, etcétera, etcétera. No solamente proveyéndoles las cosas que necesitaban en el aspecto material. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que necesitaban que la iglesia primitiva, tú crees que era muy sencillo ministrar a 20,000, 30,000, 50,000 probablemente? ¿Era fácil? Y la Biblia dice que Dios proveía para todos. Para todos. No había egoísmo, no había envidia, no había avaricia, porque la Biblia dice que muchos de los que se convertían en el evangelio vendían sus propiedades y todo el dinero de sus propiedades lo llevaban a los pies de los apóstoles, y los apóstoles con la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo guiándoles, daban para la necesidad de toda la necesidad que había en la iglesia, y nadie tenía necesidad, ni la viuda, ni el huérfano, ni el separado, nadie tenía necesidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba proveyendo a través de todos. Daban con abundancia, eran generosos en dar, eran generosos. ¿Sabes por qué? Porque su corazón fue impactado, ¿verdad? Al grado de que decidieron darlo todo para Cristo. A veces Dios permite los sufrimientos, las aflicciones, también para mostrarnos, hermanos, en dónde o cómo estamos fallando. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Si quieres, puedes buscar esa cita bíblica. Dice, cuando el Señor está enseñando a través del evangelista Mateo, pone este ejemplo, capítulo 7, el libro Evangelio de Mateo, y pone el siguiente ejemplo, porque son parábolas, ejemplos, ¿verdad? Enseñanzas, figuras de retórica, etcétera, etcétera. El Señor enseñando a los discípulos, también a las personas que ya lo seguían, porque obviamente no lo seguían solamente los discípulos. Dice versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? ¿Por qué dice? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Te pregunto, hermano, aquí dice la Biblia que nuestra fe está fundamentada o en la roca o en la arena. ¿En dónde está fundamentada tu fe? ¿En la roca o en la arena? Porque si es en la roca, entonces mira lo que dice la Biblia, ¿no? Debemos ¿qué? Hacer, obedecer, confiar en lo que Él dice, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es la roca. Y cuando venga la aflicción, las tormentas, la adversidad, las dificultades, etcétera, etcétera, cuando vengan, ¿cómo nos vamos a mantener, hermano? Firmes. ¿Por qué? Porque estamos fundados sobre la roca. No es difícil en ocasiones, hermano, ver que el cristianismo, nuestro cristianismo, o a veces el cristianismo de algunos es tan frágil, es tan endeble, es tan efímero, que apenas tienen un problemita y abandonaron. Apenas se les atora cualquier cosa y ya no quieren ni leer la Biblia, ni orar, y mucho menos van a asistir a la iglesia o abandonan cualquier ministerio. ¿Por qué? Porque es muy frágil. Su fe no está fundada sobre la roca, ¿no? Venga lo que venga, Señor.
pase lo que pase, ayúdame a permanecer en ti. Porque a veces Dios permite las aflicciones o las persecuciones. ¿Recuerdas cuando nos dicen varios de los evangelistas que ya multitudes seguían al Señor Jesucristo? Multitudes, ya no eran los discípulos nada más, eran multitudes, grandes multitudes lo seguían. Pero ¿recuerdas? Algunos de ellos dicen, cuando empezó a venir la persecución, las aflicciones, las dificultades, ¿qué pasó con muchos de ellos? ¿Qué pasó? Abandonaron al Señor Jesús. Abandonaron. Dejaron de seguir a Jesús. Dejaron, ¿no? A veces, Evangelio de San Juan, capítulo 9, por favor, hermano. Capítulo 9, Evangelio de San Juan. Aquí tenemos, hermano, una historia. Vamos a leerla juntos, por favor. Pongamos atención. Vamos leyendo del versículo 1, poniendo atención. Yo leo el versículo 1, ustedes el siguiente, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 9. Leo el versículo 1. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, subió a la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él dijo, yo soy. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Lean el 12. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre que dice la Biblia que era ciego de nacimiento y tiene un encuentro con Jesús. Y el Señor Jesús, bueno, aquí ya lo leímos, ¿verdad? Lo sana después, pero el punto es, bueno, aquí se mencionan varias cosas. Había una costumbre, probablemente una costumbre que algunos creían en esas posturas o en esos tiempos, creían que si alguna enfermedad física había en una persona, era por causa del pecado de los padres. Es que los padres han de haber pecado, han de haber hecho y por eso su hijo nació mal, ¿verdad? Esa era la creencia que algunos tenían en esa época, ¿verdad? No era una realidad. No era el caso en ocasiones, ¿verdad? Pero aquí vemos este hombre que de alguna manera Dios permitió que naciera ciego. Y mira lo que dice la Biblia. Yo veo aquí, en parte veo, ¿sabes qué? El propósito de Dios cuando Dios permite aún aquellas cosas que no comprendemos, aún aquellas cosas que no queremos en nuestra vida. Porque los padres, ¿tú crees que sus padres de este joven, de este niño, perdón, ellos esperaban un hijo ciego? No. Pero seguramente cuando les dijeron que su hijo estaba ciego, había nacido ciego, seguramente impactó sus vidas. ¿O no crees? Yo creo que sí, porque es un impacto en la vida de cualquier padre o madre. Respondiendo Jesús dice, versículo 3, estoy leyendo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que el poder de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, esas cosas secretas que le pertenecen a él, esas cosas secretas que solamente él las puede conocer y las puede permitir, también esas cosas secretas que ni sus padres de este joven no comprendieron, pero Dios tenía preparado. Dios ya tenía preparado sanarlo y dárselos.
a sus padres, para gozo de sus padres, pero también para el propósito que Dios tenía como testimonio, ¿verdad? A veces el sufrimiento y las aflicciones, Dios las permite, hermano, con diferentes propósitos, ¿no? Diferentes propósitos. Yo creo que es mejor que sirvamos a Dios, le sirvamos con integridad, con seriedad, con prontitud. Es mejor. Y no esperar, ¿no? No esperar a que probablemente Dios permita algo o en nuestras vidas o en nuestras familias, o tal vez permita lo que le sucedió y le sigue sucediendo a esas personas que dice Salomón en Eclesiastés 12. Dice Salomón, antes que lleguen los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿No? ¿Cuántas personas hay que no tienen contentamiento? ¿Conoces a alguien? ¿Sí? ¿Tú tienes contentamiento, hermano? ¿Con lo que tienes? ¿Con lo que tenemos? ¿Estamos contentos? ¿O no estamos contentos? ¿No nos sentimos satisfechos? ¿No nos sentimos bendecidos? ¿No? Por muchos años yo vi a mi mamá levantarse todos los días, atender a 11 hijos, hacer comida para 11 hijos, bueno, y aparte mi papá, lavar y muchas veces planchar y ser una hormiguita para todas cosas, lados. Por años yo la vi, ahora ya no, ahora ya no puede. ¿Sabes por qué ya no puede? Porque su cuerpo ya se cansó, porque las enfermedades ya la afectaron. Y aunque ella quisiera, yo creo que aunque ella quisiera, ya no lo puede hacer. Creo que mi mamá puede servir de manera diferente a Dios, porque sé manera de servir. Los adultos, ¿verdad? Y mis hermanos, cuando ya las fuerzas se acabaron, se debilitaron las fuerzas, estoy hablando del cuerpo, creo que sí hay otras formas de ayudar también y servir a Dios todavía. Sí lo hay, ¿no? Yo agradezco por la vida de las personas que oran por mí. Valoro los que oran por mí. Y agradezco la amistad de mi hermana Chelito y de mi hermano Alfredo, porque yo creo que ellos oran por mí. A pesar de que no soy tan buena persona, hermano. A pesar de que no me veo tan buena persona, hay personas, hermano, que oran por nosotros. Y ni siquiera, yo creo que ni siquiera nos imaginamos, hermanos, ni siquiera sabemos cuántas personas están orando por nosotros. ¿Y lo merecemos? Yo creo que no lo merecemos. Es la bondad, es el amor, es el deseo de esas personas que quieren que nosotros salgamos adelante, que quieren que nosotros sigamos adelante sirviendo, no solamente en nuestra familia, en nuestro matrimonio, claro que es importante, sino sobre todo en la vida cristiana, que no claudiquemos, que no claudiquemos, que no claudiquemos. Recuerdo, estaba cada vez que abro algunas de las carpetas y de las lecciones que tuve cuando fui al Instituto Bíblico, recuerdo una carpeta que tengo, y en la carpeta tengo ¿cómo se llama? Le puse ahí un pensamiento, y dice así, la frase dice, el hermano chileno, o algo así dice, y la frase es, no nos falle, hermano, no nos falle. ¿Y sabes esa frase por qué la escribí? Porque esa clase nos la dio el pastor Enoch Gutiérrez López. Estaba enseñándonos sobre el liderazgo, el líder que Dios bendice, y él nos contó una anécdota de cuando los viajes que Dios le permitía hacer a Chile a enseñar a un grupo de pastores. En una de esas ocasiones un hermano chileno se le acercó y le dijo, hermano, no, pastores, no, hermano, no nos falle, hermano, no nos falle. ¿Y sabes qué significa no nos falle? Manténgase firme, manténgase fiel, manténgase, hermano, no se deje engañar, no claudique en su ministerio. Y el hermano, no creo que ha estado luchando por años para mantenerse firmes. Qué terrible es. Yo creo que es muy terrible, hermano,
saber cuando alguien dice, claudicó, ya no está, ya abandonó, ahora ya anda otra vez en el mundo, otra vez anda en lo que antes hacía. Ayer le decía negro es Beto, para los que no saben, ¿verdad? Le decía ayer a negro, claro que hay dificultades, claro que hay adversidades, claro que hay problemas de todo tipo, ¿verdad? Y probablemente también necesidades de todo tipo. Pero le decía ayer a negro, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que en el año 91, tal vez cerca ya entrando al 92, yo le hice una promesa a mi Padre Celestial en privado. Y le dije a mi Dios, si tú quieres que yo te sirva, Señor, ayúdame. Y lo voy a hacer. Y me comprometí con Él. 91, sí, cerca del 92. En el año 93 nace mi hijo Josué. Nos vamos a vivir a Santa Mónica por 15 años. Bueno, en el año 98 me voy al Instituto Bíblico a estudiar por 3 años. Pero puedo recordar, hermanos, eventos. Puedo recordar la gran mayoría. ¿Y sabes lo que no se me olvida? Y espero que no se me olvide. Jamás. Yo le hice una promesa a mi Dios de que le iba a servir y que no me iba. Y como somos del norte, en el norte no se rajan. A rajarse a su tierra, ¿verdad? Bueno, si eres del sur, a ver si no armamos la guerra aquí, ¿verdad? Los del norte con los del sur. Pero yo le hice una promesa y dije, Señor, ayúdame a permanecer. Y es cierto que hay dificultad, es cierto que hay adversidad, es cierto que hay desánimo, es cierto que muchas cosas pueden suceder, eso es una realidad, no podemos escapar a eso, es una realidad, pero debemos recordar, ¿no? Si algún día le hicimos una promesa al Padre, de decirle, yo te voy a servir, yo quiero servirte. Y entonces necesitamos, hermano, revisar. Quiero concluir con 2 citas bíblicas, porque hay un ministerio, bueno, que así lo identifico yo, un ministerio en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un ministerio del sufrimiento. El sufrimiento está al lado del camino que Dios quiere que andemos. A veces Dios va a permitir el sufrimiento o la tristeza o el dolor o el abandono o etcétera, lo va a permitir, pero ¿sabes qué? Dios lo va a permitir porque Él quiere hacer algo con nosotros, quiere hacer algo contigo. Dice Filipenses capítulo número 1, claro, escribe el apóstol Pablo esta carta a los hermanos de allá de Filipos. Y dice el versículo número 29, capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, dice el apóstol Pablo una vez más, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcas por Él. Qué diferente es, hermano, padecer por causa de nuestra necedad o rebeldía o pecado o maldad y nuestras malas decisiones. Eso es muy diferente a sufrir por la causa de Cristo. Bien dijo el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, cuando da el sermón del monte y el Señor concluye el sermón del monte, ese sermón poderoso que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. A veces el sufrimiento o las aflicciones o las dificultades o las adversidades, Dios las permite o van en el camino que Dios quiere que andemos. Nos compartía la hermana Chelito algo. ¿Qué hubiera sido de nuestra hermana si el Señor
por alguna razón desconocida para nosotros, ha permitido esto en su cuerpo, en la vida de la hermana. Lo ha permitido, ¿no? Pero qué bendición es que nuestra hermana sepa y sea agradecida con el Señor a pesar de las dificultades. Y dice Colosenses capítulo 1 enseguida, a Filipenses, luego Colosenses capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo número 24, ahora me gozo, dice el apóstol, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Se gozaba. Dice, lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Bien él pudo realmente escribir, el apóstol Pablo, no por casualidad, no para chantajear, no para lisonjear, pudo escribir de gozarse en el Señor, no, se gozaba en las aflicciones, se gozaba en las adversidades porque descubrió que en las aflicciones y en las adversidades el poder de Dios se manifestaba en su vida. Y cuando rogó que quitara al Señor probablemente una enfermedad en su cuerpo, porque él mismo dice, no, he rogado al Señor hasta 3 veces que lo quite de mí. Y el Señor ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y descubrió el apóstol, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes qué significa cuando soy débil? Hermano, ahí, ¿sabes qué significa? Significa cuando me entrego, cuando descanso, cuando me someto a Dios a pesar de. Entonces, el poder de Dios se manifiesta en mi vida. Cuando reconocemos que sin Él no somos nada y nada podemos hacer sin Él. Por eso necesitamos, hermanos, recordar las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios. Más las manifestadas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios quiere hacer, yo creo que Dios quiere hacer, seguir haciendo su obra de manera poderosa. Creo que lo que falta es que nosotros estemos dispuestos a decir, sí, Señor, tú lo puedes hacer, porque tú sigues siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Señor, tú tienes el poder. Y entonces poder descansar en Él y decirle, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué? Bueno, ayer también le decía a Negro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos ofrece este mundo, hermano? ¿Qué nos ofrece este mundo? ¿Qué nos ofrece? Hay un canto que dice, este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. La verdadera felicidad está en Jesús, porque Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lo que nuestro Dios promete son cosas eternas, no pasajeras. Por eso bien dice la Biblia que no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo. No amemos el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Los deseos de los ojos de la carne, la vanagloria de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Qué nos ofrece este mundo, hermano? ¿Qué nos ofrece? Bueno, Negro es más joven que yo, obviamente. Le decía, ¿qué te ofrece? ¿Qué? ¿Un mejor trabajo? ¿Un puesto? ¿Un puesto más importante en la empresa? ¿Más dinero? ¿Qué te ofrece? ¿Qué te está ofreciendo? ¿Qué? ¿A cambio de qué? Porque puedes tener a lo mejor un ascenso en tu trabajo, lo puedes tener, ¿no? Pero la cosa es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Que no trabajes nada más 12 horas, ahora que trabajes 14 o 16 horas. ¿Y sabes a qué te va a llevar eso? Sí lo sabes, ¿a qué nos va a llevar? A lo que llevó a Israel a estar esclavizado por más de 400 años en Egipto. Trabajaban 16 horas corridas
el pueblo de Israel? ¿Le sobraba tiempo para orar y leer la Biblia y adorar a Dios? No le sobraba tiempo. No tenían tiempo y entonces su vida radicaba solo en lo material y se cumple lo que dice la Biblia, que alimentar la carne es muerte. Y entonces vas a quitar a Dios de tu vida. Ese es el engaño del mundo. Entre más trabajes, más tienes, ¿no? Mira, ahora vas a ser el jefe, ya no vas a ser el chalán ahí de la máquina número 34, etcétera, no. Ahora ya vas a ser el gran jefe. Es el engaño de este mundo, ¿no? Necesitamos no dejarnos, hermanos, engañar. Vamos a orar y terminar con este tiempo. Y te animo en el amor en Cristo, hermano, para que no dejemos que este mundo nos absorba. Ni los problemas, ni la adversidad, ni la dificultad. No dejemos. Sino, busquemos a Dios, confiemos en Dios y hagamos la voluntad de Dios en todo lo que Él quiere que hagamos. Vamos a orar, por favor. Tú en tu corazón, hermano. Bendito Padre Celestial, una vez más le damos gracias en el nombre de Jesús. Primero por habernos perdonado. La Biblia dice que el verdadero perdón está en Jesús y su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la única que nos limpia de todo pecado. Le damos gracias, Señor, porque ya hemos sido lavados, justificados. Y la Biblia dice que ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a no dejarnos engañar por este mundo. Ayúdenos, Señor, a no dejarnos arrastrar por este mundo. Ayúdenos, Señor, a no creer lo que este mundo, lo que está aconteciendo en este mundo, tanto temor, incertidumbre que hay en el mundo a causa de muchas cosas, pero nosotros no. Nosotros debemos confiar solamente en usted, en su palabra. Y nada vendrá a nuestra vida sin que usted lo permita. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor, y que el pueblo cristiano en todo el mundo no claudiquemos, no volvamos atrás y no nos espantemos de lo que está sucediendo. Al contrario, que oremos, que roguemos y hagamos evangelismo para todas esas almas que todavía están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros y le damos muchas gracias por esta nueva oportunidad. Ayúdenos porque se lo pedimos todo una vez más en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.